Pedro Castillo, un dirigente sindical de izquierda, y Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, disputarán en junio la segunda vuelta electoral en Perú, en un difícil y fragmentado escenario político. Con el 98,16% de las actas escrutadas, Castillo, candidato de Perú Libre, obtuvo el 19,10% de los votos sobre el 13,36% de Keiko, líder de Fuerza Popular, dejando atrás al empresario de derecha Rafael López Aliaga, con el 11,70% de los sufragios, seguido por el economista liberal Hernando de Soto, en el cuarto lugar con 11,60%. Favorito en las encuestas previas a la primera vuelta, Johnny Lescano, postulante del... Seguimos conversando sobre la situación en Ecuador después de las elecciones que coronaron al Guillermo Lasso, el banquero de derecha, que, como decía Rulo recién, se presentó por tercera vez como candidato y terminó imponiéndose sorpresivamente frente a Andrés Arauz. Y la primera derrota de la fuerza de Correa, ¿no? Efectivamente, porque Correa había ganado 2 veces, inclusive, después ganó Lenín Moreno, que era el heredero formal de Correa. Vamos a ver un informe ahora sí sobre Ecuador, no sobre Perú, sobre Ecuador, y lo comentamos. Ecuador dio vuelta a la página del correísmo. Fue la primera derrota de esta fuerza política en 15 años. El joven candidato de UNES y heredero del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, no logró superar en segunda vuelta a su rival de derecha, Guillermo Lasso. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. En los próximos años estaremos organizados, construyendo y reconstruyendo a nuestra organización política. El líder de Creo alcanzó el 52,5% de los votos frente al 47,50% de Arauz. Lasso obtuvo un 30% más de votos que en la primera vuelta. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Para los analistas, la clave de esta remontada estuvo en el voto de rechazo al correísmo. Sigue la lucha, mientras hay vida, hay mañana. Tenemos una derrota que ha sido muy dolorosa, pero porque aspiramos a mucho. Cuando vemos dónde deberíamos estar, debimos haber desaparecido. Y no entendieron que somos semillas, que mientras más nos entierran, más florecemos. Entonces, estuvimos a punto de ganar la presidencia. Y yo creo que en el 2025 la podemos ganar. Otro dato destacado de este balotaje fue el número récord de votos anulados. Fueron casi 2 millones. El candidato indígena Yacu Pérez del movimiento Pachacutic impulsó este voto a modo de protesta tras haber denunciado fraude en la primera instancia electoral. Pero ¿quién es Guillermo Lasso? El presidente electo es un influyente banquero y fue ministro de Economía durante la presidencia de Yamil Maguad, el gobierno que impulsó el feriado bancario, una especie de corralito en Ecuador. Lasso apuesta a la producción del petróleo, el producto de exportación más importante de la nación sudamericana, al fortalecimiento del libre mercado y a lograr un ambicioso acuerdo comercial con Estados Unidos. El presidente electo asumirá el próximo 24 de mayo. Lo hará en un contexto de crisis económica y sanitaria. Lenín Moreno deja un país endeudado y con un nivel de pobreza que, según cifras de UNICEF, se ha disparado al 38%, mientras que la extrema pobreza alcanzó el 19,8%. Si bien Lasso representa a un sector poderoso del establishment ecuatoriano, en el terreno político tendrá una posición más débil. Lo espera una Asamblea Nacional con mayoría opositora. Su movimiento alcanzó una mínima representación en las legislativas de febrero por detrás del partido UNES y sus aliados y del Pachacutic, el brazo político de un sector muy importante de la comunidad indígena. La sociedad ecuatoriana reclama reactivación económica y gestión de la pandemia. Monumentales desafíos para los primeros meses
de la era Lasso. Así como veíamos hace un rato el mapa de los resultados de las elecciones en Perú, vamos a ver ahora el mapa de Ecuador, que es bastante más sencillo. Básicamente, el candidato correísta, Andrés Arauz, se impuso en todo lo que es la costa del Ecuador, incluyendo un departamento, una provincia, perdón, en Ecuador son provincias, estratégica, que es esta, que es Guayas, donde está el puerto de Guayaquil, que es uno de los grandes puertos del Pacífico de América Latina. Junto con los puertos chilenos y algún puerto en Colombia, el puerto de Guayaquil es uno de los grandes puertos de salida de productos ecuatorianos al Pacífico. Y de donde fue gobernador Lasso. Donde fue gobernador Lasso, efectivamente. Es una provincia muy estratégica, es, digamos, el motor económico del Ecuador. Ahí se impuso Arauz. En el resto del país, incluyendo la Sierra y el Amazonas, se impuso Guillermo Lasso. Sí, una elección que marca la división geográfica que se ha dado en el país en cuanto a los resultados, a la elección. Y un Guillermo Lasso que claramente toma votos de otros sectores, sacó un 19% en la primera vuelta. Sí. Evidentemente lo que pesó muy fuerte acá es el voto anti-Correa, ¿no? El voto contra el otro candidato, un poco lo que preguntábamos si esto también va a suceder en Perú en la segunda vuelta. Acá es lo que se impuso, las denuncias de uno contra otro, ¿no? Efectivamente fue en este caso el correísmo lo que organizó la discusión política peruana, y finalmente Lasso, desde mi punto de vista, con una campaña, estuve revisando un poco, bastante astuta en un sentido del marketing político y la comunicación de la campaña, logró aflojar, asesorado por Jaime Durán Barba, un viejo conocido de los argentinos, que fue además funcionario del gobierno de Mahuad, del cual Lasso también fue funcionario, o sea, se conocían de esa época, se habían enfrentado, se reconciliaron, y logró Durán Barba con sus artes convencer a Lasso de que afloje un poco su discurso, que haga muchas performances en TikTok, algo que le permitió acercarse a un electorado más joven, más volátil, menos definido, y por ahí fue esto también lo que ayudó a que se le imponga al candidato de Correa. Sí, sin ninguna duda, porque fíjate vos lo que acabas de marcar, el periodo 98-2000, que fue ese gobierno de Mahuad, que fue clave en todo sentido. Primero, en la historia de Lasso, que pasó de banquero a ministro de Economía, y todo lo que obtuvo económicamente, financieramente, de la especulación con la crisis que terminó luego en la dolarización del país. Lasso logró salir de ese lugar, de cuestionamiento, y puso al revés a todo el correísmo en el cuestionamiento de la corrupción política. Es decir, la corrupción económica quedó sumida debajo del tema de la corrupción política. Por eso hablaba de esa doble denuncia, uno denunciando la corrupción del otro. Evidentemente le fue mejor en su campaña a Guillermo Lasso. Vamos a ver, si te parece, Raúl, cómo quedó la composición del Congreso en el Ecuador. Es una asamblea unicameral. Fíjate la minoría en la que va a gobernar Guillermo Lasso. Su partido se llama Creo y tiene solo 12 legisladores. El Partido Social Cristiano es aliado, ¿no? Es aliado, efectivamente. El partido de Nebot es aliado y tiene 18. En todo caso suman 30 sobre 30, ¿no? Si estoy haciendo bien la cuenta. Claro. Sí, sobre 137, con una bancada en la cual UNES, el partido de Correa, tiene mayoría. Yo diría que es una bancada dividida en 3, si no en 4. Digamos 3, porque Pachacutic de Yacu Pérez con 26 pasa a ser un factor clave. Dividido los dos primeros, repartir los dos primeros tiene la posibilidad de desempate. Sí, porque digamos que tenés dos bloques de izquierda democrática más UNES, dos bloques de derecha, Creo, más el Partido Social Cristiano. Pero difícil de sumar, José, acá, porque izquierda democrática es la fuerza de Herbas, que es anticorreísta. Absolutamente, es verdad. Es más, se sospecha que, de que habría apoyado a Lasso en esta segunda vuelta, con lo cual... igual no se pronunciaron públicamente. No se pronunciaron, y ahora están todos en la oposición. También eso. Pero la diferencia, y me parece que es fundamental, es que Pachacutic y la posición de Yacu Pérez ha sido que iban a ser férreos opositores de cualquiera de los dos que ganaran. Y creo que inclusive esto le da la posibilidad que Pachacutic haya sido el gran ganador de esta elección, porque en definitiva es el que queda mejor parado en cuanto a al reparto legislativo por un lado, pero en la postura política. Fíjate vos que el informe estaba mencionado que hubo 2 millones de votos en blanco, que era lo que llamó Yacu Pérez a hacer en esta segunda vuelta, desconociendo a uno y otro
otro candidato como líderes en esta etapa. El movimiento indígena, que estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta, muy cerca de pasar a segunda vuelta, se dividió frente a la posición que debía tomar de cara al balotaje. Algunos líderes indígenas llamaron a votar por Lasso, otros por Arauz, y Yacu Pérez, su candidato, llamó a votar en blanco, a abstenerse. Va a ser efectivamente un factor decisivo de la política peruana, no solo por su fuerza en el Congreso, sino también por su enorme capacidad de movilización, de articulación política, de organización popular. El movimiento indígena que está, recordemos, desde casi el inicio del correísmo, enfrentado con el correísmo. Es un movimiento indígena que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, sobre todo en Bolivia, está en contra del proceso de reformas de izquierda. O sea, uno empieza a hilar fino en cada país y cada situación tiene algo muy particular. En este caso, un movimiento indígena muy combativo, muy organizado, muy fuerte, pero muy enfrentado al partido y a la fuerza de Correa. Sí, una relación que nunca terminó de resolver el correísmo, ¿no? La relación con el movimiento indígena. Un movimiento indígena que tiene en Pachacutic su partido político, pero es la primera vez que adquiere tanta trascendencia ese partido. Digamos, como vos decías, estuvo muy cerca de llegar a la segunda vuelta, ahora tiene un peso muy importante en la Asamblea Nacional. Habrá que ver qué inteligencia, qué capacidad de conducción tiene para poder capitalizar políticamente esta situación, pero te repito, me parece que es algo que, si estuviera Selene, se lo haríamos decir a ella. Sí. Aquí hay que seguir de cerca, Aquí hay que prestarle atención, que hay que seguir de cerca en a cómo se para políticamente el movimiento indígena ecuatoriano, efectivamente.